Hoy quiero hablarle a alguien que vino hasta aquí con el alma cansada, no cansada del cuerpo solamente. No hablo de ese cansancio que se arregla con una siesta, con un café o con un fin de semana libre. Hablo de ese cansancio que se instala en el pecho, de ese agotamiento que hace que uno sonría por fuera, salude a todos, siga funcionando, siga cumpliendo, siga trabajando, siga criando hijos, siga pagando cuentas, siga viniendo a la iglesia, siga diciendo gloria a Dios, pero por dentro sienta que algo se está quebrando en silencio. Porque hay momentos en la vida en que uno no está peleando contra un gigante visible, no es un enemigo con nombre y apellido, no es algo que pueda señalar con el dedo y decir, este es mi problema. A veces el problema es más cruel porque es invisible, es la incertidumbre, es la impotencia, es la sensación de no poder manejar lo que está pasando. Es mirar una situación y decir, Señor, si esto dependiera de mí, yo haría algo. Si esto dependiera de mi talento, de mi fuerza, de mi agenda, de mi experiencia, de mi dinero, yo me movería. Pero esto no depende de mí y ahí es donde me desarmo. Y yo no sé quién necesitaba escuchar esto hoy, pero quiero arrancar fuerte, sin anestesia, como se habla cuando el corazón está en juego. Dios no te está pidiendo que controles lo que solo Él puede sostener. Dios no te está exigiendo que cargues con un peso para el cual nunca fuiste diseñado. Dios no espera que seas omnisciente, omnipresente y omnipotente. Ese puesto ya está ocupado y no lo ocupas vos, lo ocupa Él. Nos enferma querer controlar lo que le pertenece al cielo. Nos desgasta querer resolver con la carne lo que solo se resuelve en el Espíritu. Nos rompe querer sostener con nuestras manos lo que Dios nunca nos pidió sostener. Y ahí empieza la ansiedad, ahí empieza la opresión, ahí empieza esa lucha interna que a veces nadie ve, pero vos sí sentís cuando te acostás de noche y el cuerpo está quieto, pero la mente sigue corriendo como un caballo desbocado. Hay gente que se duerme y descansa, y hay otros que se acuestan pero no descansan, porque una cosa es acostar el cuerpo y otra muy distinta es acostar el alma. Hay gente que apaga la luz del cuarto, pero no puede apagar la luz de la preocupación, y se mete en la cama con el problema de sus hijos, con la incertidumbre del trabajo, con el diagnóstico del médico, con la conversación pendiente, con la deuda que no sabe cómo pagar, con el matrimonio que no sabe cómo restaurar, con el miedo a un mañana que todavía no llegó, pero que ya le está robando la paz de hoy. Y ahí aparece la palabra como aparece siempre, no para decorar una pared, no para que la subrayes en una taza, no para que la pongas de fondo de pantalla, sino para meterse en el centro de tu caos y decirte algo que tu carne no quiere escuchar, pero tu espíritu necesita desesperadamente oír. Filipenses 4, 6 hasta 7 dice, no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Escúchame bien esto. El texto no dice que primero cambia la circunstancia y después viene la paz. No. Dice que en medio de la circunstancia, en medio de la petición, en medio de la necesidad, en medio de lo que todavía no se resolvió, vos llevás eso delante de Dios. Y entonces la paz de Dios empieza a custodiar tu corazón y tu mente. O sea que la paz bíblica no es el premio para el que ya resolvió todo. La paz bíblica es la compañía de Dios para el que todavía está atravesando el valle. Y eso, mi querido, cambia todo. Porque nosotros muchas veces pensamos la paz como la ausencia de conflicto. Y en la Biblia la paz no es solamente que no haya guerra afuera, la paz es que no te desarmes por dentro. La paz no es que desaparezcan todos los problemas. La paz es que los problemas no ocupen el trono de tu alma. La paz no es que el mar deje de moverse, la paz es que haya alguien superior al mar dentro de tu barca. Y acá quiero detenerme un minuto en algo que me parece glorioso. En Mateo 6, cuando Jesús dice no se preocupen, la palabra griega que está detrás de esa idea es merimnao. Y esa palabra, según el estudio del término, habla de una mente dividida, distraída, tironeada en distintas direcciones. Eso es la ansiedad. No es solo sentir miedo, es tener el corazón partido entre la fe y el temor, entre la promesa y la posibilidad del desastre, entre lo que Dios dijo y lo que el infierno susurra. La ansiedad te divide, la ansiedad te fragmenta. La ansiedad hace que estés en la mesa pero pensando en el mañana. Hace que estés en oración pero imaginando el peor escenario. Hace que Dios esté hablándote
y al mismo tiempo vos estés escribiendo mentalmente tu propia catástrofe. La ansiedad es una mente tironeada. Y entonces Jesús no solo te está diciendo deja de preocuparte como quien reta a alguien, te está diciendo deja de vivir partido, volvé a centrarte en el Padre, volvé a mirar el reino, volvé a ordenar tus afectos, volvé a poner el corazón donde corresponde. Porque hay una gran diferencia entre ocuparse y preocuparse. Ocuparse es responsabilidad, preocuparse es cargar con un señorío que no te pertenece, ocuparse es hacer tu parte, preocuparse es intentar hacer la parte de Dios. Y cuando vos querés hacer la parte de Dios, te quebrás, no porque seas débil, te quebrás porque fuiste creado para depender, no para sustituirlo. Jesús lo dice en Mateo 6, 25 hasta 34 con una claridad que desarma cualquier argumento humano. No se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. Y después empieza a hacer algo extraordinario. No les da una conferencia sobre economía. No les trae una estrategia financiera, no arma una tabla de proyección, les habla de pájaros y de flores. Uno dice, Señor, estamos hablando de ansiedad, de comida, de ropa, de necesidades reales. ¿Y vos me hablas de aves y lirios? Sí, porque Jesús está intentando sanar algo más profundo que tus cuentas. Está intentando sanar tu teología, está intentando corregir la imagen que tenés del Padre. Mira las aves, dice. No siembran, no cosechan, no almacenan en graneros y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. Mira los lirios, no hilan ni tejen y ni Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y entonces pregunta, ¿no valen ustedes mucho más? Ah, ahí está el centro. La ansiedad muchas veces no nace porque te faltan datos, nace porque olvidaste cuánto valés para Dios. Cuando olvidás tu valor delante del Padre, empezás a creer que estás solo, que tenés que resolverlo todo, que si vos no corres nadie te va a sostener, que si no acumulaste hundís, que si no controlaste aplastan. Pero Jesús no está romantizando la vida, no está diciendo que no hay necesidades, está diciendo que tu necesidad no cancela la paternidad de Dios. Y esa es una palabra para alguien hoy. Tu necesidad es real, sí. Tu dolor es real, sí. Tu incertidumbre es real, sí. Pero ninguna de esas cosas es más real que el hecho de que tenés Padre. Y cuando uno recuerda que tiene Padre, no se vuelve irresponsable, se vuelve descansado, no se vuelve flojo, se vuelve enfocado, no deja de trabajar, deja de idolatrar el control. Porque una cosa es trabajar con diligencia, otra muy distinta es vivir poseído por la idea de que si Dios no cabe en tu lógica, entonces todo está perdido. Jesús remata el pasaje con algo que a mí siempre me confronta. Dice, no se preocupen por el mañana porque el mañana se preocupará por sí mismo. Cada día tiene ya sus propios problemas. Eso significa que hay dolores asignados para hoy y dolores que todavía no tienen permiso de aterrizar. Y la ansiedad hace exactamente eso. Trae a hoy un dolor que todavía no llegó. Te roba la fuerza del presente para una batalla que aún no empezó. Te hace gastar energía en una película que quizás jamás se va a proyectar. Hay gente viviendo hoy bajo el peso de algo que nunca ocurrió. Eso es terrible. Están agotados por conversaciones que solo tuvieron en su cabeza. Lloran por tragedias que solo existen en escenarios imaginarios. Se defienden de ataques que nadie les hizo. Están negociando con un futuro que todavía no fue escrito. Y mientras tanto, el hoy, que sí es real, se les escapa de las manos. Por eso el Señor dice, no te muevas con la agenda del miedo. Caminá con el pan de hoy. Hoy tenés gracia para hoy. Hoy tenés misericordia para hoy. Hoy tenés fuerza para hoy. Hoy tenés presencia para hoy. Mañana, cuando mañana llegue, también habrá provisión. Pero hoy no estás llamado a vivir 2 días al mismo tiempo. Y alguien dirá, pero Dante, eso suena hermoso cuando uno está bien. El problema es cuando la tormenta ya entró a la casa. Y yo te entiendo. Porque hay gente que escucha un sermón sobre paz mientras tiene un hijo rebelde, un matrimonio al borde del colapso, un médico diciéndole algo que no quería escuchar, una empresa tambaleando, un duelo no procesado, una crisis emocional, un ataque de pánico, una noche sin dormir. Y entonces uno dice, no me hables de paz como una idea poética. Mostrame cómo se vive esa paz cuando el corazón tiembla. Entonces, vayamos al Evangelio. Jesús en Juan 14, 27 dijo, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Presta atención, Él no dijo, les dejo consejos. No dijo, les dejo recursos.
No dijo les dejo una técnica de respiración, dijo mi paz les doy. O sea, la paz del creyente no es solamente un estado emocional, es una herencia personal que viene del carácter de Cristo. Y agregó algo determinante, no se la doy como la da el mundo, porque el mundo también ofrece paz. Claro que sí. El mundo ofrece una paz negociada, una paz circunstancial, una paz que depende de que todo encaje. Una paz que dura mientras la cuenta bancaria esté sana, mientras la pareja te responda como querés, mientras el cuerpo no duela, mientras el contrato siga vigente, mientras nadie te contradiga. Pero eso no es paz. Eso es comodidad con fecha de vencimiento. La paz que da el mundo depende del entorno. La paz de Cristo depende de su presencia. La paz del mundo se evapora cuando cambian las noticias. La paz de Cristo permanece cuando cambian las noticias. La paz del mundo se asusta cuando el barco se sacude. La paz de Cristo duerme en la popa en medio de la tempestad. Y yo quiero detenerme ahí porque hay una escena en el Evangelio que parece escrita para la generación que vive con el corazón acelerado. Jesús está con sus discípulos en una barca. El mar se levanta, el viento golpea, el agua entra. Y mientras la barca cruje, Jesús duerme. Eso siempre me impactó. Porque si yo hubiera escrito la escena, habría puesto a Jesús de pie ordenando al viento desde el primer minuto. Pero el relato nos muestra algo más profundo. Nos muestra que antes de hablarle a la tormenta, Jesús tiene paz en medio de la tormenta. Y eso es tremendo. Porque a veces nosotros queremos un Cristo que calme primero el mar, mientras Él está intentando enseñarnos a confiar en su presencia, aun cuando el mar todavía ruge. Los discípulos lo despiertan desesperados. Señor, ¿no te importa que perezcamos? Y ahí aparece la pregunta que muchos nunca dicen en voz alta, pero sienten. Señor, ¿te das cuenta de lo que estoy viviendo? ¿No ves lo que me está pasando? ¿No ves que el agua está entrando? ¿No ves que esto se está rompiendo? ¿No ves que ya no puedo más? Y Jesús se levanta, reprende el viento, le habla al mar y después les habla a ellos, porque no basta con que el mar se calme si el alma sigue desordenada. No alcanza con que cambie la escena si el corazón sigue sin aprender a confiar. Y aquí va una aplicación pastoral. Hay tormentas que Dios reprende instantáneamente. Y gloria a Dios por esos milagros inmediatos. Pero también hay tormentas que no se van en el primer minuto, porque antes de cambiar el clima alrededor, Dios quiere afirmar el clima dentro tuyo. Hay batallas donde el primer milagro no es que se vaya el problema. El primer milagro es que no te rompas en medio del problema. Eso también es paz. Y a veces es la paz más poderosa de todas. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y aquí hay una joya que no quiero pasar por alto. La expresión completa paz o perfecta paz viene de la repetición hebrea shalom, shalom. Es una forma intensificada. Es paz completa, paz entera, paz madura, paz llena, paz que no es apenas un respiro superficial, sino una obra completa de Dios en el interior del hombre. Shalom no es solamente ausencia de guerra. Shalom es plenitud, integridad, bienestar, armonía bajo el gobierno de Dios. Y cuando Isaías repite shalom, shalom, está diciendo algo así como, Dios no te da una paz incompleta. No te da una venda espiritual para que disimules el dolor. No te da un calmante barato. Te da una paz profunda, total, una paz que toca la mente, el corazón, la perspectiva, la manera de caminar. Pero observa la condición del texto. Aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Otras versiones dicen cuyo pensamiento es firme, cuya mente permanece en ti. No dice al que nunca tuvo problemas. No dice al que entendió todo. No dice al que jamás dudó. Dice al que fija la mente en Dios. O sea, la paz no nace de entenderlo todo. La paz nace de elegir dónde vas a fijar la mente cuando no entendés nada. Porque la mente siempre va a fijarse en algo. O se fija en el caos, o se fija en la promesa. O se fija en la pérdida, o se fija en la fidelidad. O se fija en la estadística, o se fija en la palabra. O se fija en el pasado, o se fija en el Dios que sigue sentado en el trono. No hay mente neutral. La pregunta no es si vas a pensar, la pregunta es ¿dónde vas a anclar el pensamiento? Y te lo digo con todo el amor del alma, no alimentes más los pensamientos que te roban la vida.
No sigas dándole de comer a ese lenguaje interior que te profetiza derrota. No sigas acostándote con la voz del temor y despertándote con la voz de la desesperanza. Empezá a entrenar la mente en la dirección de la fidelidad de Dios, porque si tu mente se estaciona en el desastre, el alma se asfixia. Pero si tu mente se queda en Dios, aún en medio del dolor, aparece ese shalom, esa paz completa que no tiene explicación lógica, pero sí tiene origen divino. El Salmo 55, 22 dice: encomienda al Señor tus afanes y Él te sostendrá. No permitirá que el justo caiga y quede abatido para siempre. Qué versículo tremendo. No dice negá tus afanes, no dice escondé tu carga, no dice fingí que no te pasa nada. Dice encomendá, echá, soltá, rodá tu carga sobre Él. Qué distinta es la Biblia de la religiosidad. La religiosidad te dice no digas nada, sonreí, aparentá que nadie note lo que te pasa. La Biblia te dice trae la carga, no la maquilles, no la disfraces, no la racionalices, échala sobre el Señor. Porque hay cargas que no fueron diseñadas para permanecer sobre tus hombros y sin embargo andamos por la vida coleccionando pesos. El peso del qué dirán, el peso de la expectativa ajena, el peso de querer arreglar a todos, el peso de sostener una imagen, el peso de salvar a gente que no quiere ser salvada, el peso de enojarnos porque la vida no salió como estaba en el borrador que habíamos escrito. Y ahí vamos, inclinados por dentro, aunque por fuera sigamos erguidos. Pero el salmista dice, Él te sostendrá. No dijo, te explicará todo. Dijo, te sostendrá. Y a veces eso es más importante, porque hay procesos donde todavía no entendés nada, pero no te caes porque hay una mano que te sostiene. Hay noches donde no tenés respuestas, pero seguís respirando porque hay un Dios que te sustenta. Hay temporadas donde no sabés cómo seguir, pero seguís caminando porque alguien te está llevando más de lo que vos lo estás notando. Y te quiero decir algo pastoral ahora. Hay gente que cree que paz significa sentir siempre bonito. No, la paz de Dios a veces convive con lágrimas. La paz de Dios a veces camina al lado del duelo. La paz de Dios a veces tiembla en la voz, pero no se rompe en la raíz. La paz de Dios no niega el dolor, lo atraviesa con vos. Jesús mismo en Getsemaní nos mostró eso. Y por favor no idealicemos el Getsemaní como si fuera una postal religiosa. Fue una noche de agonía, fue una noche de presión, fue una noche de lágrimas. Fue una noche donde el Hijo dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú, Mateo 26:39. Ahí no hay un Cristo fingiendo fortaleza plástica. Ahí hay un Cristo real, entregado, con el alma sometida al Padre. Y sin embargo, aún en esa oración hay paz. No paz superficial, paz rendida, paz obediente, paz que no dice me gusta, paz que dice confío. Porque la paz más profunda no siempre se ve en una sonrisa. A veces se ve en la capacidad de decir no entiendo este camino, no me gusta esta copa, pero sigo confiando en las manos del Padre. Hay una paz infantil que solo canta cuando todo sale bien. Pero hay una paz madura que adora aun cuando la copa sigue ahí. Y esa es la paz que Dios quiere formar en vos. No una paz de escapar, una paz de permanecer, no una paz de negación, una paz de consagración, no una paz de anestesia, una paz de entrega. Por eso 1 Pedro 5, 6 hasta 7 dice, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Fíjate cómo se conectan humildad, ansiedad y cuidado divino. Según esta enseñanza pastoral, echar la ansiedad sobre Dios no es solamente una técnica emocional, es un acto de humildad. ¿Por qué? Porque cuando yo me niego a soltar la carga, en el fondo estoy diciendo, yo puedo hacerlo mejor, yo tengo que retenerlo, yo tengo que seguir cargando. Pero la humildad bíblica dice, no puedo, Señor. No sé, Señor, no alcanzo, Señor, lo pongo en tus manos porque vos sí podés. Y Pedro no dice, depositen una parte de la ansiedad. Dice toda, la que te parece razonable y la que te avergüenza, la que tiene nombre y la que no sabes explicar, la que nace de un problema real y la que nace de una herida vieja. Toda ansiedad. ¿Y por qué? Porque Él cuida de ustedes. No dice solamente que tiene poder, dice que cuida. No dice solamente que gobierna, dice que cuida. No dice solamente que reina, dice que cuida. Porque a veces el problema no es creer que Dios es grande.
El problema es creer que siendo tan grande todavía le importe algo tan pequeño como lo que te pasa a vos. Y Pedro te mira a los ojos y te dice, sí, te cuida. Te cuida cuando nadie entiende tu lucha, te cuida cuando el teléfono no suena, te cuida cuando otros siguen de largo, te cuida cuando el hijo no vuelve todavía, te cuida cuando el análisis médico te quiebra, te cuida cuando no sabes cómo contarle a nadie lo que estás sintiendo, te cuida cuando la ansiedad te quiere apretar la garganta, te cuida. No es indiferente, no es distante, no es un Dios decorativo, es un Padre atento. Y acá quiero hacer una pausa para hablarle a la gente que vive con culpa por no poder soltar, porque algunos oyen estas cosas y encima se condenan más. Ah, entonces si sigo ansioso soy mal cristiano. No. Escúchame, la fe no consiste en no sentir jamás el tirón de la ansiedad. La fe consiste en saber a dónde llevarla cuando aparece. El creyente maduro no es el que nunca tiembla, es el que aprendió a caer en la dirección correcta. Y la dirección correcta siempre es el Padre. Por eso el Salmo 46:10 declara, quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Ese quédense quietos no es pereza espiritual, no es resignación pasiva, no es que no hagas nada. Es literalmente dejar de forcejear, soltar el intento desesperado de controlar lo incontrolable. Es como si Dios dijera, aflojá, bajá la espada, dejá de pelear conmigo, dejá de girar en círculo, dejá de actuar como si el universo dependiera de tu sistema nervioso. Reconoce que yo sigo siendo Dios. Porque en el fondo muchas veces no nos cuesta el problema. Nos cuesta que el problema nos recuerde que no somos Dios. Nos cuesta toparnos con el límite. Nos cuesta mirar una situación y tener que aceptar, acá no puedo entrar, acá no mando, acá no sé, acá no controlo, y entonces nos frustramos. Pero los límites humanos no son una desgracia, son la plataforma donde la soberanía divina vuelve a relucir. La paz llega cuando dejas de reclamarle a Dios que te dé el puesto que nunca te correspondió. Y yo sé que esto puede sonar duro, pero también puede ser tremendamente liberador, porque vivir como Dios es agotador. Sostenerlo todo es agotador. Anticiparlo todo es agotador. Querer que nada falle nunca es agotador. En cambio, ser hijo es otra cosa. Ser hijo es mirar al cielo y decir, Padre, no llego, Padre, no entiendo, Padre, no sé cómo, pero vos sí, y me quedo debajo de tu mano. Y ahí el alma empieza a aflojar, ahí se destraba algo, ahí el pecho empieza a respirar distinto, ahí la oración ya no es un trámite religioso, se vuelve un lugar de descarga, porque la oración no es una ceremonia para impresionar al cielo. Es el cuarto donde el hijo deja las valijas en el suelo. Hay personas que oran como si tuvieran que convencer a Dios de interesarse. Y no, vos no orás para producir interés en un Dios distraído. Orás porque ya hay un Padre interesado que te abrió la puerta. No venís a despertar su amor. Venís a descansar en un amor que ya estaba despierto. Filipenses dice, con oración y ruego, con acción de gracias, presenten sus peticiones. Fíjate que no dice presenten sus peticiones cuando ya estén tranquilos. No, trae la petición todavía temblando, trae la carga todavía llorando, trae el ruego todavía con el nudo en la garganta, pero agrega gratitud. ¿Por qué? Porque la gratitud no niega el problema, lo reubica. La gratitud le recuerda al alma que la historia no empezó hoy. Ya hubo fidelidad antes, ya hubo misericordia antes, ya hubo rescates antes. Ya hubo manos sosteniéndote antes. La gratitud es una protesta santa contra el olvido. Es decirle al miedo, no sos el primero que me habla, pero tampoco sos el único. Ya escuché antes la fidelidad de Dios y la vuelvo a recordar hoy. Y aquí va una aplicación pastoral. Hacé memoria de las veces que pensaste que no ibas a salir y saliste. Acordate de las noches que parecían definitivas y amanecieron. Acordate de las veces que te faltó fuerza, pero no te faltó la mano de Dios. Acordate de los momentos en que te imaginabas el final y Dios estaba escribiendo un nuevo capítulo. ¿Te das cuenta? No todo fue pérdida, no todo fue fracaso, no todo fue silencio. También hubo sustento, también hubo provisión, también hubo milagros discretos, también hubo misericordias que no supiste contar porque estabas demasiado ocupado sobreviviendo. Y ahora quiero hablarle a alguien que siente que está perdiendo la batalla mental, porque a veces la peor tormenta no está afuera, está adentro, son pensamientos intrusivos, es miedo constante, es el corazón acelerado, es la sensación de que algo malo va a pasar,
es la mente imaginando 1000 escenarios. Y uno dice, Señor, estoy cansado de pelear conmigo mismo. Escúchame, la paz de Dios, según Filipenses 4:7, guardará sus corazones y sus pensamientos. Esa palabra guardará tiene un sentido militar, como una guarnición, como un destacamento que protege una ciudad. O sea que la paz de Dios no es una sensación decorativa, es una fuerza de custodia. Viene a ser guardia en la puerta de tu mente, viene a decirle al temor, hasta acá. Viene a plantarse entre tu corazón y el caos. Por eso no menosprecies la paz. No es poca cosa, no es la opción liviana. No es la alternativa para gente débil. La paz de Dios es una fortaleza espiritual. A veces el milagro más grande no es que se abra el mar, sino que la paz monte guardia mientras todavía estás frente al mar. Y si hoy estás luchando con ataques de ansiedad, con opresión mental, con pensamientos oscuros, no te voy a decir algo cruel como tenés poca fe. No, lo que te digo es, no pelees solo. No te encierres en vergüenza. Lleva esa batalla al Señor, busca ayuda sabia también cuando haga falta, abrí el corazón, pedí oración, deja de esconder lo que necesita luz, porque Dios no te humilla por tu herida, Dios quiere sanarla. Y a veces la paz empieza el día que dejas de actuar como si estuvieras bien, cuando hace rato que por dentro estabas gritando. Ahora déjame decirte algo delicado, mucha gente no tiene paz porque no solo quiere controlar las circunstancias, también quiere controlar a las personas, y eso es una forma de esclavitud. Querés controlar cómo responde tu cónyuge, cómo piensa tu hijo, cómo te trata tu familia, cómo madura tu amigo, cómo cambia ese ser querido, cómo se abre esa puerta, cómo se acomoda todo. Y vivís frustrado porque nadie cumple el libreto que escribiste. Pero el Señor hoy te quiere dar una paz específica, paz para lo que está fuera de tu control. No paz para lo que ya dominás, paz para lo que no podés manejar. Paz para el hijo que amás pero no podés transformar. Paz para el proceso que no entendés. Paz para el tratamiento que todavía sigue, paz para el duelo que no se acelera, paz para la respuesta que todavía no llega, paz para la espera, porque una cosa es obedecer y otra cosa es controlar. Una cosa es amar y otra cosa es querer dirigir la conciencia ajena. Una cosa es interceder y otra cosa es intentar ocupar el lugar del Espíritu Santo en la vida del otro. Hay padres que aman tanto a sus hijos que terminan creyendo que su angustia los va a rescatar y no. Tu angustia no salva a nadie, tu control no redime a nadie, tu desesperación no cambia a nadie, pero tu intercesión sí puede abrir camino. Tu paz sí puede ser un testimonio, tu descanso en Dios sí puede convertirse en una profecía silenciosa dentro de tu casa, porque hay hijos que primero necesitan ver un padre o una madre descansando en Dios antes de creer en el Dios de ese padre o esa madre. Si tu fe siempre está histérica, si siempre está en pánico, si siempre está dominada por la angustia, el mensaje que recibe el otro es que tu Dios no alcanza. Pero cuando te ve llorar y aún así confiar, cuando te ve herido y aún así adorar, cuando te ve sin controlar todo y aún así descansar, entonces ahí sí aparece una predicación viva. Vos no podés cambiar corazones, pero sí podés mostrar cómo luce un corazón sostenido por Dios. Y yo sé que a esta altura algunos estarán diciendo, pero ¿cómo se hace eso en la práctica? Bueno, permíteme darte algo bien sencillo, bien pastoral, bien de todos los días. Primero, nombrá delante de Dios aquello que no podés controlar. Decilo con todas las letras. Señor, no puedo controlar esta enfermedad. No puedo controlar la decisión de mi hijo. No puedo controlar que me quieran. No puedo controlar que esa puerta se abra. No puedo controlar el tiempo. No puedo controlar el pasado. No puedo controlar el mañana, porque la paz empieza cuando dejas de pelear una guerra imaginaria de omnipotencia. Segundo, diferencia tu parte de la parte de Dios. Tu parte es obedecer, orar, amar, trabajar, ser fiel, pedir perdón cuando corresponda, tomar decisiones sabias, sembrar en el presente. La parte de Dios es el resultado, el tiempo, la profundidad, el cambio de corazones, la provisión inesperada, los caminos imposibles. Si confundís ambas cosas, te quebrás. Tercero, devolvé a Dios cada día la carga, porque esto no se hace una vez y listo. A veces echás la ansiedad sobre Él a la mañana y al mediodía ya la levantaste otra vez. Entonces volvés y la soltás de nuevo. Y a la tarde la querés retomar y la volvés a soltar. La fe no siempre es un acto único. Muchas veces es una renuncia repetida. Señor, otra vez te lo entrego. Otra vez me lo querés sacar de las manos. Otra vez el miedo lo quiere recuperar, pero otra vez te lo dejo a vos. Cuarto, alimentá la mente con la palabra y no con el pánico.
Porque después hacemos una oración de 3 minutos y 12 horas de catástrofe mental. Así no hay alma que resista. Lo que más escuchás termina formando el clima interior. Si te predicás desgracia todo el día, tu corazón va a vivir sitiado. Empezá a hacerle espacio a la palabra, aunque sea de a poco. Un salmo, un evangelio, una promesa, una frase del Señor repetida en voz baja hasta que se meta por la grieta de tu ansiedad. Quinto, aceptá que la paz de Dios no siempre se siente como euforia. A veces se siente como una pequeña quietud que no sabes explicar. A veces se siente como la fuerza suficiente para atravesar el día. A veces se siente como no quebrarte por completo cuando humanamente tenías razones para desmoronarte. No esperes fuegos artificiales todo el tiempo. A veces la paz viene como una llama chiquita que igual alcanza para no quedarte a oscuras. Ahora quiero hablarte de algo más. Hay personas que no tienen paz porque viven atrapadas en el si hubiera. Si hubiera elegido distinto, si hubiera visto la señal, si hubiera dicho que no, si hubiera llegado antes, si no hubiera confiado, si no me hubiera equivocado. Y viven reescribiendo un pasado que ya no obedece órdenes. Escúchame con amor. No vas a encontrar paz intentando gobernar un ayer que quedó fuera de tu jurisdicción. El enemigo ama secuestrar gente en el museo de lo irreversible. Te muestra una y otra vez lo que pasó, lo que perdiste, lo que no hiciste, lo que no pudiste. Y te dice, quédate acá. Mira esto hasta que te pudrás por dentro. Pero Cristo no vino solo a perdonar tu pecado. También vino a sacarte de la tiranía de lo irreversible. Lo que ya pasó no está bajo tu control, pero tu presente sí puede ponerse bajo el señorío de Jesús. Y aquí va una aplicación pastoral muy clara. Arrepentite de lo que sea necesario, pedí perdón si tenés que pedirlo, restaurá lo que aún se pueda restaurar. Aprendé la lección. Pero después deja de adorar el error como si fuera más poderoso que la gracia. Porque si vivís mirando siempre el mismo fracaso, terminás creyendo más en tu caída que en la redención de Dios. Y eso es una forma muy sutil de incredulidad. El Señor es Señor también de tus ruinas. Y puede hacer nacer paz incluso en el terreno donde vos pensabas que ya no quedaba nada. Hay otra gente que vive sin paz no por el pasado, sino por el futuro. Y ahí vuelvo a Mateo 6. No se preocupen por el mañana. ¿Sabés qué destruye la paz? Querer garantías que Dios nunca prometió. Queremos saber cómo va a pasar, cuándo va a pasar, quién va a estar, quién se va a ir, cuánto va a durar, cuánto costará, cómo terminará. Y el Señor muchas veces no te muestra el mapa completo. Te da pan para hoy y luz para el siguiente paso. Porque si te mostrara todo, caminarías por cálculo, no por fe. Y a nosotros nos desespera no tener el panorama completo. Pero la fe no es tener el plano del edificio. La fe es confiar en el arquitecto. La fe no es entender todas las curvas del camino. La fe es conocer al que maneja. La fe no es saber exactamente cómo será mañana. La fe es saber quién ya está en mañana antes que vos llegues. Y entonces la paz empieza a brotar no porque ya sabes todo, sino porque sabes de quién sos. Eso cambia la oración. Ya no orás diciendo, Señor, explícame todos los pasos para entonces tener paz. Empezás a orar, Señor, aunque no me expliques todos los pasos, dame paz para el próximo. Y Dios es experto en eso. No siempre te entrega un pronóstico, pero te entrega presencia. No siempre te da cronograma, pero te da compañía. No siempre te revela la salida completa, pero sí te sostiene mientras caminás. Y con eso alcanza para seguir. Yo creo que una de las frases más agotadoras que uno puede decir es esta: yo no puedo descansar hasta que esto se resuelva. Y sin embargo hay cosas que tardarán, hay procesos que llevarán tiempo, hay duelos que no terminan en una semana, hay hijos por los que habrá que seguir orando, hay respuestas que vendrán más tarde. Entonces, si tu paz depende de que todo se resuelva ya, vas a vivir sin paz demasiado tiempo. Pero si tu paz depende de la presencia de Dios en medio del proceso, entonces podés descansar aún mientras el proceso sigue. Eso es madurez espiritual. Y no estoy diciendo resignación, no. La resignación baja los brazos, la paz levanta los ojos, la resignación dice ya fue, la paz dice Dios sigue, la resignación se rinde ante el caos, la paz se rinde ante el Señor. Son cosas muy distintas. Ahora quiero hablarte del hogar, porque qué difícil es mantener paz cuando la casa está llena de tensión, cuando no sabes cómo llegar a fin de mes, cuando sentís que te convertiste en bombero emocional de todos, cuando todos te traen problemas y vos no sabés dónde dejar los tuyos,
Cuando criás, cuidás, trabajás, servís y pareciera que siempre hay un incendio nuevo. Escúchame, vos no estás llamado a ser el Mesías de tu familia. Jesús ya vino y no sos vos. Qué alivio decirlo. No tenés que salvar a todo el mundo, no tenés que arreglar a todos. No tenés que responder cada expectativa. No tenés que sostener cada techo emocional. Podés ser fiel, sí. Podés amar, sí. Podés interceder, sí. Podés pedir ayuda, sí. Pero no tenés que vivir como si el destino eterno de todos dependiera de la tensión de tus hombros. Hay una idolatría muy respetable en la iglesia y es la idolatría de sentirse indispensable. Si yo no hago, se cae. Si yo no estoy, nadie. Si yo no controlo, todo explota. Y parece responsabilidad, pero muchas veces es soberbia disfrazada de sacrificio. Y el Señor te dice hoy, hijo, hija, soltá. Tu cansancio no es la prueba de tu amor. Mi gracia sí es suficiente. Porque algunos se han acostumbrado tanto al modo supervivencia que ya no saben cómo suena el alma en reposo. Pero el Padre sí sabe y te quiere enseñar. Quiero volver un segundo a Isaías 26:3. Tú guardarás en shalom, shalom a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Sabes qué me impacta? Que no dice aquel cuyas circunstancias son ideales. Dice cuyo pensamiento persevera. Eso significa que la paz bíblica requiere una disciplina de enfoque. No hablo de pensamiento positivo hueco. Hablo de pensamiento rendido. Hablo de volver una y otra vez a Dios cuando la mente se quiere escapar al desastre. Hay días en que la fe es una gran declaración. Y hay días en que la fe es apenas volver a poner la mirada en el Señor 40 veces. Y eso también vale. Eso también cuenta. Se me fue la mente. Volvé. Otra vez me fui al miedo. Volvé. Otra vez me agarró la angustia. Volvé. Otra vez imaginé lo peor. Volvé. La perseverancia de la mente en Dios no siempre es lineal. A veces es una batalla de regreso constante. Y en ese regreso Dios no te humilla, te sostiene. Entonces hoy yo quiero decirte algo con mucha ternura y mucha firmeza. Dios no está decepcionado de vos porque te está costando soltar. Él sabe que sos polvo. Él sabe de qué estás hecho. Él conoce tu historia, tus heridas, tus miedos, tus mecanismos de defensa, la forma en que aprendiste a sobrevivir. Y no viene con un látigo. Viene con una invitación. Vení a mí. Tráeme eso. Hijo, no te aferres al peso. No te quedes abrazando la carga como si te diera identidad. Vení y dejala acá. Hay gente que se acostumbró tanto a la preocupación que si un día no se preocupara sentiría culpa. Como si soltar fuera irresponsable. Como si descansar fuera traición. Como si reírse un rato fuera faltar el respeto a la batalla. Pero el Señor no te hizo para vivir encarcelado en la anticipación del desastre. Te hizo para vivir bajo el gobierno de su paz. Y si me permitís decirte algo como aplicación pastoral bien concreta, quizás hoy no podés cambiar todo lo que te inquieta, pero sí podés tomar una decisión santa. Podés dejar de conversar con el miedo como si fuera consejero. Podés dejar de besarle la mano a la ansiedad como si tuviera razón. Podés dejar de tratar la preocupación como una estrategia noble. La preocupación no es sabiduría, la preocupación es carga sin gracia. La sabiduría actúa, la fe entrega, la ansiedad atormenta. Y a veces uno necesita decirlo en voz alta, esto está fuera de mi control, pero no fuera del control de Dios. Decilo hasta que el corazón lo empiece a creer. Esto está fuera de mis manos, pero no fuera de su trono. Esto excede mi capacidad, pero no su poder. Esto me supera a mí, pero no lo sorprende a él. Eso no hace desaparecer mágicamente el proceso, pero sí reordena la atmósfera interior. Yo pienso en esas noches donde uno ya no tiene palabras. Solo mira al techo, solo respira, solo suspira. Y aún ahí el Espíritu Santo intercede. Aún ahí Dios escucha. Aún ahí el cielo no está cerrado. No necesitas un discurso perfecto. No necesitas una retórica impecable. A veces basta con decir, Señor, ayúdame. Y esa oración, si sale de un alma sincera, tiene un peso inmenso en el cielo. No subestimes las oraciones simples. A veces la oración más poderosa no es la más larga, es la más rendida. Señor, no entiendo, pero te entrego. Señor, me da miedo, pero confío. Señor, no puedo controlar esto, así que lo pongo en tus manos. Señor, no me abandones a mis pensamientos. Señor, sostené mi casa. Señor, dame paz para hoy. Y a algunos les parecerá poco, pero no es poco.
Es el lenguaje de la dependencia y el cielo responde a ese idioma. Ahora déjame hablarle a los que sienten que el corazón se endureció después de tanto luchar, porque a veces el dolor prolongado no solo cansa, también enfría. Ya no esperás mucho, ya no pedís con la misma pasión, ya no soñás, ya no querés entusiasmarte porque decís, después me vuelvo a desilusionar, y entonces elegiste una vida chiquita, no porque seas humilde, sino porque tenés miedo de esperar. Yo te entiendo. Pero el Señor no quiere que confundas paz con apatía. La paz no es dejar de anhelar, la paz no es apagar el corazón, la paz no es decir nada me importa, eso no es paz, eso es defensa. La verdadera paz no mata la esperanza, la purifica. La verdadera paz no te vuelve indiferente, te vuelve confiado. La verdadera paz no apaga el deseo, lo pone en el altar. Podés seguir orando por ese hijo sin que la ansiedad te devore. Podés seguir creyendo por ese matrimonio sin que el miedo te destruya. Podés seguir trabajando por tu futuro sin adorar el futuro. Podés seguir esperando sanidad sin entregarle el alma al pánico. Podés seguir soñando sin idolatrar el resultado. Eso es paz. Y eso es hermoso. Y aquí quiero decir algo que siento muy fuerte como aplicación pastoral. Algunos de ustedes están atravesando temporadas en que Dios no les está dando control, les está dando confianza. Y como todavía valoran más el control que la confianza, creen que no recibieron nada. Pero no es así. Hay regalos del cielo que no vienen con forma de solución inmediata, vienen con forma de reposo sobrenatural. Y ese reposo es un regalo inmenso. Capaz el Señor hoy no te entrega el mapa completo. Capaz hoy no te cambia esa persona. Capaz hoy no te resuelve el trámite. Capaz hoy no te muestra el final del camino. Pero sí te da algo, paz para seguir. Y a veces eso es todo lo que necesitas para no quebrarte en el trayecto. Porque el problema de mucha gente es que quiere una paz para no caminar. Y la paz de Dios, en cambio, te llega para que puedas caminar. No te aísla de la realidad, te acompaña en la realidad. No te saca siempre del horno. A veces entra con vos en el horno y hace que el fuego no te consuma. Por eso si hoy te sentís fuera de control, no todo está perdido. Tal vez justo ahí es donde Dios puede volver a enseñarte quién manda de verdad. Tal vez justo ahí es donde se rompe la idolatría del dominio y nace la confianza. Tal vez justo ahí es donde dejás de ser gerente del universo y volvés a ser hijo. Y ser hijo, aunque no lo parezca, es un lugar mucho más liviano. Hay una frase que me golpea siempre. No se angustien ni se acobarden. Jesús no la dice desde la comodidad, la dice antes de la cruz. La dice en un contexto de despedida, dolor y conflicto. O sea que Cristo no promete paz desde un balcón ajeno al sufrimiento. La promete desde la antesala de su propia entrega. Por eso su paz tiene autoridad, porque no es teoría, está forjada en obediencia, en dolor y en victoria. Y si Él venció, su paz no es una sugerencia bonita, es una provisión real. Así que hoy, antes de terminar, yo quiero decirte varias cosas como declaraciones de fe, y si te hacen bien, recibílas. Hoy Dios te da paz para lo que no podés explicar. Hoy Dios te da paz para lo que todavía no se resolvió. Hoy Dios te da paz para el hijo que amás y no sabes cómo alcanzar. Hoy Dios te da paz para el tratamiento que continúa. Hoy Dios te da paz para la espera que se alargó. Hoy Dios te da paz para la deuda que te roba el sueño. Hoy Dios te da paz para la conversación que no pudiste tener. Hoy Dios te da paz para la puerta que se cerró. Hoy Dios te da paz para el duelo que todavía duele. Hoy Dios te da paz para lo que quedó fuera de tu control. No necesariamente control, no necesariamente respuesta inmediata, no necesariamente explicación total, pero sí paz. Paz que guarda, paz que sostiene, paz que vigila tus pensamientos, paz que endereza tu respiración, paz que le dice al alma no estás sola, paz que no se compra, paz que no se fabrica, paz que no depende del mundo, paz que viene de Cristo. Y si hoy estás diciendo la necesito, entonces hace algo sencillo. No le prometas a Dios una vida perfecta. No le hagas un discurso grandilocuente, simplemente soltá, aunque sea con manos temblorosas, aunque sea llorando, aunque sea con poca fuerza, pero soltá. Decirle, Señor, te entrego lo que no puedo controlar, te entrego lo que me da miedo, te entrego el mañana, te entrego a mis hijos, te entrego mi casa,
te entrego mi mente, te entrego esta batalla invisible, te entrego esta parte de la historia que yo no sé resolver. Y cuando lo hagas, no esperes que el cielo te responda siempre con ruido. A veces te va a responder con una quietud nueva. A veces te va a responder con lágrimas que limpian. A veces te va a responder con una fuerza simple para seguir. A veces te va a responder con una palabra que vuelve y vuelve al corazón. Yo estoy con vos. Y con eso, mi querido, se puede cruzar un mar, se puede atravesar un valle, se puede sobrevivir una noche, se puede seguir caminando. Así que hoy no te vayas de este mensaje abrazado a lo mismo que te estaba asfixiando. No te vayas de la misma manera. No salgas otra vez al ruido con la idea de que todo depende de vos. No, salí con esta verdad. Dios sigue siendo Dios aunque vos no controles nada. Y como Él sigue siendo Dios, tu alma puede descansar. Voy a terminar orando por vos. Padre amado, en el nombre de Jesús te doy gracias por cada persona que está escuchando esta palabra. Gracias porque vos conocés las batallas que no se ven, las lágrimas que nadie vio, las noches largas, la mente cansada, el corazón apretado, la casa en tensión, el futuro incierto, el miedo escondido. Hoy te pido que tu paz, la paz de Cristo, la paz que el mundo no puede dar, visite cada corazón, guarda sus pensamientos, guarda su interior, rompe el poder de la ansiedad, del temor, de la desesperación, de la obsesión por controlar. Y donde hay un alma cansada, soltá tu descanso. Donde hay una mente dividida, soltá tu shalom, shalom. Donde hay una carga demasiado pesada, enseñanos a echarla sobre vos. Hoy declaramos que lo que está fuera de nuestro control jamás estuvo fuera de tu control. Y descansamos en eso, en el nombre poderoso de Jesús, amén. Y si esta palabra te habló al corazón, compartila con alguien que hoy necesite paz. Suscríbete, acompañá a este canal y hace que este mensaje llegue a otra persona. Porque hay mucha gente sonriendo por fuera y desmoronándose por dentro. Y tal vez esta palabra sea el abrazo de Dios que estaban necesitando. Hay temporadas en la vida en que uno no necesita que le prediquen sobre gigantes, ni sobre montañas, ni sobre victorias espectaculares. Hay etapas en las que uno necesita que alguien le diga la verdad desnuda, sin maquillaje religioso, sin frases prefabricadas, sin ese evangelio livianito que no aguanta una noche de insomnio. Uno necesita que alguien le diga, si estás cansado de esperar, si estás agotado de creer, si miraste el reloj del cielo y te pareció que Dios se demoró, no estás loco, no estás solo, no estás fuera del plan. Y sobre todo, Dios no dejó de obrar. Porque lo duro de la espera no es solamente que algo tarda. Lo duro de la espera es lo que la demora le susurra al alma. La espera te habla. La espera te dice, tal vez Dios se olvidó de ti. La espera te dice, capaz que era para otros y no para ti. La espera te dice, mira, te sigues orando lo mismo, sigues creyendo lo mismo, sigues esperando la misma restauración, el mismo milagro, la misma puerta, la misma respuesta, y no pasa nada. Y cuando la espera se alarga demasiado, el enemigo ya ni siquiera necesita tentarte con grandes pecados. Le alcanza con sembrarte cansancio, porque un corazón cansado empieza a negociar con la desesperanza. ¿Alguna vez te pasó? ¿Alguna vez sentiste que no estabas en una crisis escandalosa, pero sí en una fatiga silenciosa? ¿No estabas en el piso llorando a gritos, pero tampoco estabas bien? ¿Seguías viniendo a la iglesia? ¿Seguías levantando las manos? ¿Seguías diciendo gloria a Dios? ¿Seguías sonriendo en las fotos? ¿Seguías cumpliendo con la rutina? Pero por dentro había una pregunta fija, un eco, una insistencia, una puntada en el alma que decía, Señor, ¿hasta cuándo? Y yo quiero hablarle hoy a esa gente, no al que ya vio el milagro, no al que recién salió del valle, quiero hablarle al que todavía está en medio, al que no necesita una prédica para celebrar, sino una palabra para resistir, porque resistir también es espiritual, esperar también es santo, permanecer también es fe. Nos han enseñado a celebrar cuando el mar se abre, pero no siempre nos enseñaron qué hacer cuando el mar todavía está cerrado. Nos enseñaron a testificar cuando la tumba se abre y Lázaro sale, pero no nos dijeron qué hacer durante esos 4 días de olor a pérdida, de llanto ajeno, de aparente atraso, de preguntas sin responder. Nos enseñaron a aplaudir el palacio de José, pero no nos enseñaron a procesar el pozo ni la cárcel. Nos enseñaron a admirar a David con la corona, pero no a entenderlo en la cueva. Y a veces la mayor crisis de la fe no ocurre porque Dios diga no, sino porque tarda en decir algo. Y aquí viene la primera verdad que quiero clavarte en el pecho como una estaca santa.
La demora de Dios no es la ausencia de Dios. Lo voy a decir otra vez para que no se te pierda en el ruido de la semana. La demora de Dios no es la ausencia de Dios. Que no veas movimiento no significa que no haya actividad. Que el cielo esté en silencio no significa que esté vacío. Que Dios no te haya respondido en el horario que a ti te parecía correcto no significa que te soltó de la mano. Isaías dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40, Sanshei, y aquí hay algo poderoso. Porque el verbo que se usa para esperar no transmite la idea de alguien tirado en un sillón espiritual, cruzado de brazos, bostezando resignación. La idea del término hebreo es la de una espera con tensión, con expectativa, con cuerda tirante, con alma estirada hacia Dios. No es pasividad, es confianza activa, no es abandono, es fe con los nervios de punta, no es decir, bueno, ya fue, es decir, no entiendo, pero sigo mirando al cielo, no veo, pero sigo atado a la promesa. Eso cambia todo. Porque mucha gente cree que esperar en Dios es quedarse quieto en el sentido de apagarse. No, esperar en Dios no es apagarte, es permanecer conectado, no es rendirte, es rehusarte a correr delante del Señor. No es perder impulso, es disciplinar el alma para no fabricar atajos. La espera santa no es esterilidad, la espera santa es gestación. Y aquí hay que decir algo que no siempre nos gusta escuchar. Dios no solo trabaja para darte cosas, Dios trabaja para formar a alguien. Y a veces tú le estás pidiendo a Dios una respuesta mientras Él está construyendo un carácter. Tú quieres un cambio de circunstancias y Él está produciendo una profundidad que no se fabricaría de otra manera. Tú le dices, Señor, sácame ya. Y Él responde, antes quiero enseñarte algo aquí. Porque para Dios nunca se trata únicamente del destino. También se trata de en quién te conviertes mientras llegas. Por eso hay esperas que son tan largas. Porque hay cosas que si llegaran demasiado pronto te romperían. Hay bendiciones que recibidas antes de tiempo, en lugar de ser bendición, se vuelven una carga. Hay puertas que si se abren antes de que madures te sacan del propósito. Hay relaciones que si llegan cuando tu identidad todavía depende de la aprobación humana te terminan gobernando. Hay plataformas que si aparecen antes de que el ego sea tratado se convierten en una trampa. Y como Dios te ama demasiado como para entregarte algo que todavía no puedes sostener, entonces te hace esperar. No para destruirte, para prepararte. Habacuc lo dijo de una manera gloriosa. Aunque la visión tardare, espérala, porque sin duda vendrá. No tardará. Habacuc 2:3. Eso parece una contradicción divina. Aunque tarde, no tarda. ¿Qué significa? Que puede tardar según tu reloj, pero nunca llega fuera del tiempo señalado por Dios. Puede parecer lenta según tu ansiedad, pero es exacta según el calendario del cielo. Puede desesperarte a ti, pero no toma por sorpresa al Señor. El problema es que nosotros no odiamos solamente el dolor. Odiamos la sala de espera. Queremos cirugía espiritual de microondas. Queremos fe instantánea, proceso corto, desierto resumido, lágrimas reducidas, madurez express. Queremos tener la unción de José sin pasar por el pozo, la autoridad de David sin pasar por la cueva, la firmeza de Pablo sin pasar por la prisión, la profundidad de Jesús sin pasar por Getsemaní. Y Dios dice, no funciona así. En mi reino las raíces van antes que el fruto. Mira José. Uno lo lee rápido y se pierde la crudeza del proceso, pero José no pasó del sueño al cumplimiento en una tarde de ayuno. José fue vendido por sus hermanos siendo muchacho alrededor de los 17 años y llegó a gobernar Egipto a los 30, Génesis 37, 2, 41, 46. Eso significa que hubo años enteros donde la promesa estaba viva, pero el entorno gritaba lo contrario. Años, no días, no semanas, años. Soñó con grandeza y terminó en un pozo. Salió del pozo y terminó como esclavo. Hizo lo correcto en casa de Potifar y terminó preso. Ayudó a otros en la cárcel y fue olvidado. ¿Te imaginas lo que es ser olvidado después de haber hecho bien las cosas? Eso sí duele, porque uno medio tolera sufrir por errores propios. Lo que cuesta digerir es sufrir habiendo obedecido. Y sin embargo, cuando uno llega al final del relato, descubre que lo que parecía desorden no era desorden, era entrenamiento, era traslado, era administración invisible.
Era Dios usando la maldad humana sin aprobarla, pero sin permitir que tuviera la última palabra. Por eso José puede decirles a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. No dijo lo que hicieron estuvo bien, no dijo no dolió, no dijo no me marcó. Dijo algo mucho más profundo: Dios fue capaz de escribir una historia de preservación con tinta de traición. Eso hace Dios. Él no siempre evita el pozo, pero sí decide que el pozo no sea el capítulo final. Él no siempre impide la cárcel, pero sí garantiza que la cárcel no pueda cancelar el propósito. Él no siempre te libra de la traición, pero sí logra que la traición no defina tu identidad. Porque una cosa es lo que te pasó y otra muy distinta es quién decide Dios que seas después de lo que te pasó. Ahora bien, si José nos enseña que Dios obra en lo oculto, Lázaro nos enseña que Dios a veces ama demorándose. Y esto sí que nos vuela la cabeza, porque Juan 11 dice algo que parece ilógico para nuestra mentalidad apurada. Dice que Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, y acto seguido dice que cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde estaba Juan 11, 5 hasta 6. O sea, el texto une amor con demora. Nosotros hubiéramos escrito al revés. Nosotros diríamos: como los amaba, salió corriendo. Pero el Evangelio dice: como los amaba, demoró. Eso significa que hay retrasos que no nacen de la indiferencia, sino de un propósito más alto. Jesús mismo lo aclara: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Juan 11:4. Y luego, cuando Lázaro ya ha muerto, dice algo impresionante a sus discípulos: por vuestra causa me alegro de no haber estado allí para que creáis. Juan 11:15. ¿Te das cuenta? La demora no era descuido, la demora era escenario, no era abandono, era preparación para una revelación mayor. Si Jesús llegaba antes, quizás sanaba una fiebre, pero al llegar después, reveló que Él no solo sana lo enfermo, también resucita lo muerto. Y aquí necesito hablarle a alguien que siente que ya huele a sepulcro. A alguien que dice: Dante, si esto hubiera sido hace 2 meses tal vez, si Dios se hubiera movido el año pasado tal vez, pero ahora ya es demasiado tarde. Ahora la relación se rompió demasiado, ahora el hijo se alejó demasiado, ahora la deuda creció demasiado, ahora el diagnóstico avanzó demasiado, ahora la decepción llegó demasiado lejos. Déjame decirte algo con la autoridad de la palabra. Mientras Cristo todavía camine hacia tu Betania, no des por definitiva ninguna tumba. Si Él decidió ir, todavía hay historia. Si Él aún no cerró el libro, tú no lo cierres. Si su voz todavía puede sonar en el valle, entonces no entierres tu esperanza antes de tiempo, porque Jesús no llega tarde. Jesús llega cuando la gloria va a quedar más clara. Y sí, yo sé que eso no siempre es fácil de escuchar, porque suena bonito cuando ya pasó, suena glorioso cuando ya viste el milagro, pero en el día 1 del velorio eso no suena tan lindo. Por eso me gusta tanto que la Biblia no romantiza el dolor. Marta llora, María llora, los judíos lloran, Jesús llora. Juan 11:35. El Señor no se presenta en Betania diciendo: no lloren inmaduros, tengan más fe. No, Él entra en el dolor, se conmueve, gime, se quiebra, llora. Porque nuestro Dios no predica desde un Olimpo indiferente. Nuestro Dios entra a la tumba con olor, entra al duelo, entra al retraso, entra a la decepción y desde allí revela su gloria. Entonces, si hoy estás esperando, no te avergüences de llorar. No te sientas menos espiritual porque te cansaste. No creas que tu quebranto espanta a Dios. El cansancio no aleja al Señor, muchas veces atrae su ternura. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar, dijo Jesús. Mateo 11:28. No dijo: vengan cuando ya lo tengan resuelto. No dijo: vengan cuando ya no duden. Dijo: vengan cargados, porque Él sabe trabajar con gente agotada. Ahora, espera. No estoy diciendo que la espera es fácil. Estoy diciendo que no es inútil. Déjame darte algunas cosas que Dios suele hacer cuando la espera se hace larga. Primero, Dios purifica la motivación. Porque hay oraciones que al principio nacen del deseo, pero que en el proceso tienen que convertirse en rendición. Empezamos diciéndole a Dios: dame esto. Y con los meses, si el Espíritu Santo trabaja, terminamos diciendo: Señor, si esto me acerca a ti, dámelo. Y si me aparta, quítamelo, pero no me dejes sin tu presencia. Y ese cambio es inmenso. Porque la espera bien vivida te saca del capricho
y te mete en propósito. Segundo, Dios profundiza las raíces. Santiago dice, tened paciencia. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia. Santiago 5, 7 hasta 8. El agricultor no siembra hoy y desentierra mañana a ver si ya salió algo. El agricultor entiende que hay procesos invisibles. Entiende que la lluvia temprana y la tardía tienen su función. Entiende que debajo de la tierra ocurre una obra que el ojo apurado no sabe apreciar. Y así trabaja Dios. Mientras tú miras superficie, Él trabaja raíz. Mientras tú mides fruto, Él forma sustancia. Mientras tú quieres velocidad, Él construye permanencia. Tercero, Dios enseña dependencia. Y esto cuesta muchísimo. Porque nosotros preferimos soluciones antes que dependencia. Preferimos control antes que confianza. Preferimos saber el mapa entero antes que caminar guiados por la nube. Pero el Señor en su sabiduría muchas veces permite espacios donde no puedes sostenerte a ti mismo para obligarte en amor a descansar en Él. Pablo dice en Romanos, si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Romanos 8:25. La palabra ahí transmite la idea de perseverancia firme, de quedarse debajo del peso sin abandonar la esperanza. No es resignación, es permanencia. Es decir, no entiendo el porqué, pero sigo debajo de tu mano. No tiro la toalla, no me voy, no me desconecto, no me vuelvo cínico, no me entrego al desánimo. Sigo. Cuarto, Dios ordena circunstancias que tú no ves. Y aquí quiero decir algo con cuidado, porque no todo retraso se explica de la misma forma. Pero sí es verdad que en muchos silencios Dios está acomodando cosas fuera de tu vista. A veces el cielo parece quieto porque tú solo ves tu cuadra. Pero Dios está moviendo calles enteras. Tú miras una puerta y Él está reordenando la ciudad. Tú miras un empleo y Él está alineando años. Tú miras un encuentro y Él está tratando generaciones. Tú miras una respuesta puntual y Él está tejiendo salvación, madurez, testimonio, carácter y gloria. Piensa en la historia bíblica. Hubo siglos de silencio entre el cierre del Antiguo Testamento y la venida de Cristo, y sin embargo el silencio no era vacío. Mientras no había profeta visible, Dios seguía gobernando la historia. Imperios, caminos, idioma, contextos, todo se estaba acomodando para la llegada del Mesías. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, envió Dios a su Hijo, Gálatas 4:4. Eso significa que el cielo puede parecer silencioso, pero jamás deja de estar soberano. Quinto, Dios protege de atajos destructivos. Porque esperar no solo cansa, también tienta. Tienta a Abraham a ayudarle a Dios con Agar. Tienta a Saúl a ofrecer el sacrificio que no le correspondía. Tienta a Israel a hacerse un becerro de oro mientras Moisés está en el monte. Tienta a cualquier corazón a fabricar sustitutos. Y uno de los mayores peligros de la espera es confundir apresuramiento con fe. Hay gente que dice, me moví en fe, y no, se movió en ansiedad. Hay decisiones que no nacen del espíritu, sino del terror a seguir esperando. Saúl perdió muchísimo por no saber esperar. Samuel tardó un poco más y Saúl, presionado por la circunstancia, invadió un lugar que no le correspondía a uno, Samuel 13. David, en cambio, fue ungido y luego pasó años siendo perseguido. Y aún teniendo oportunidades de quitar del medio a Saúl, no se adelantó a Dios. David entendió algo que nosotros debemos aprender. Si yo tengo que pecar para acelerar una promesa, entonces no estoy colaborando con Dios, estoy sustituyéndolo. Lo que nace del apuro rara vez aguanta el peso de la gloria. Sexto, Dios convierte tu espera en testimonio. Porque cuando todo sale rápido, cualquiera dice Dios es bueno. Pero cuando pasan meses, tal vez años, y aún así sigues adorando, ahí el mundo se queda sin argumentos. Cuando el vecino ve que sigues sirviendo aunque no se haya resuelto lo que pediste, cuando tus hijos notan que no te volviste amarga, cuando tu familia observa que lloraste pero no soltaste a Cristo, entonces la espera empieza a predicar. Y a veces el milagro no es solo lo que Dios hará alrededor, a veces el milagro es lo que Dios ya está haciendo dentro de ti. Te sostiene, te da paz que no coincide con la lógica, te da fuerza que no coincide con tus recursos, te permite levantarte una mañana más. Y eso, aunque tú lo minimices, ya es un milagro. Por eso el salmista dice, espero a Jehová, esperó mi alma, en su palabra esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana.
Salmo 130 contra 5 hasta 6. Qué imagen poderosa. El centinela no inventa la mañana, no la empuja, no la fabrica, no la acelera, pero la espera con certeza, porque por larga que sea la noche, la mañana no puede fallar. Y eso es fe bíblica. No es negar la noche, es saber que la noche no tiene autoridad para eternizarse. ¿Me estás siguiendo? No te estoy diciendo que niegues tu dolor. No te estoy diciendo que finjas que todo está bien. No te estoy diciendo que pongas una sonrisa plástica y repitas 40 veces todo saldrá bien, como si la fe fuera un mantra vacío. No. Te estoy diciendo algo más sólido. Dios sigue siendo Dios mientras todavía es de noche. Y si sigue siendo Dios, entonces la noche no manda, la tumba no manda, la demora no manda, el diagnóstico no manda, la traición no manda, la escasez no manda. La última palabra no la tiene la espera, la tiene el Señor de la espera. Y aquí necesito detenerme en algo delicado. Hay esperas que duelen más porque uno no solo espera respuesta, espera justicia, espera restauración, espera que lo roto vuelva a su lugar, espera que el hijo regrese, espera que el matrimonio sane, espera que el ministerio revive, espera que el cuerpo responda, espera que la mente se aquiete, espera que la deuda baje, espera que la puerta se abra. Y a veces, cuando nada de eso ocurre al ritmo que soñamos, uno puede volverse duro. Puede empezar a decir, ya no espero nada. Y cuidado con eso, porque la decepción prolongada intenta transformarse en identidad. Hay personas que no se volvieron frías por rebeldía, se volvieron frías por defensa. Se cansaron de esperar y decidieron blindarse. No me ilusiono más, no oro por eso más, no sueño más. No me expongo más, no me vuelvo a enamorar de una promesa, no le cuento a nadie lo que anhelo. Y yo lo entiendo, de verdad lo entiendo, pero también sé que un corazón blindado deja de sangrar y deja de sentir. Y Dios no te llamó a sobrevivir anestesiado, te llamó a vivir en fe. Por eso Lamentaciones dice algo que me conmueve profundamente. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno, es esperar en silencio la salvación de Jehová. Lamentaciones 3, 25 hasta 26. ¿Dónde se dice eso? Entre ruinas, no en una luna de miel espiritual, no en un congreso de prosperidad, no en el apogeo nacional. Se dice entre escombros, entre pérdidas, entre ceniza. O sea, la Biblia se atreve a proclamar la bondad de Dios desde adentro del quebranto. Eso es tremendo. Y eso nos enseña que la esperanza cristiana no es optimismo barato. Es convicción en ruinas. Ahora, ojo con esto. Esperar en silencio no significa tragarte el dolor. La Biblia está llena de gritos santos, está llena de salmos donde la gente le dice a Dios exactamente cómo se siente. ¿Hasta cuándo? ¿Por qué? ¿Dónde estás? No te calles. Así que el silencio de Lamentaciones no es represión emocional, es rendición profunda. Es la decisión de no rebelarte contra Dios aunque no entiendas el proceso. Es callar la acusación, no la oración. Es dejar de pelear con su carácter, no de buscar su rostro. Déjame decirlo así. Puedes llorar delante de Dios sin desconfiar de Dios. Puedes preguntar sin abandonar. Puedes gemir sin apostatar. Puedes cansarte sin soltarte. Y eso no te hace débil, te hace humano bajo gracia. Hay gente que cree que la fe verdadera nunca tiembla. Yo creo lo contrario. La fe verdadera muchas veces tiembla, pero no se suelta. Tiembla la voz, tiemblan las manos, tiembla el panorama, tiembla el presupuesto, tiembla el pronóstico, tiembla la estabilidad emocional, pero la fe no suelta el borde del manto. Eso hizo aquella mujer con flujo de sangre. No llegó dando cátedra. Llegó arrastrando una esperanza temblorosa y le alcanzó. Porque Dios no exige una fe espectacular. Recibe una fe sincera. Y aquí hay algo que quiero marcar con fuerza. La espera no siempre cambia las circunstancias de inmediato, pero siempre revela qué sostiene tu alma. Si lo que te sostenía era el control, en la espera te quiebras. Si lo que te sostenía era la aprobación, en la espera te amargas. Si lo que te sostenía era el calendario, en la espera te desesperas. Pero si lo que te sostiene es Cristo, entonces aunque no entiendas, no te desintegras.
Por eso Moisés puede pararse frente al Mar Rojo y decirle al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14, 13 hasta 14. Mira qué momento. Atrás venía Faraón, adelante había mar, alrededor desierto, humanamente no había opciones, y ahí Dios no les dice naden, les dice estén firmes. A veces la orden más espiritual en medio de la crisis no es correr, sino permanecer. No improvisar, sino esperar. No fabricar, sino ver. No adelantarte, sino resistir. Y esto va contra todo lo que nuestra carne ama. Porque queremos resolver, explicar, controlar, maniobrar, prever, manipular. Y Dios muchas veces dice: quédate quieto para que entiendas que esto no lo hará tu fuerza, sino mi brazo. El Mar Rojo no se abrió por la ansiedad de Israel, se abrió por la palabra de Dios en el tiempo de Dios. Y si tú tratas de abrir mares con tus manos, terminarás ahogándote en cosas que no estabas llamado a cargar. Ahora bien, tampoco quiero dejarte con una idea incompleta. Esperar no significa no hacer nada. Hay un tipo de espera bíblica que es activa. Mientras esperas, oras. Mientras esperas, obedeces. Mientras esperas, siembras. Mientras esperas, cuidas tu espíritu. Mientras esperas, adoras. Mientras esperas, haces lo que ya sabes que Dios te mandó a hacer. Muchos quieren luz para 20 años y Dios les está pidiendo obediencia para hoy. Quieren saber cómo terminará la historia y el Señor les dice: honra, perdona, sirve, resiste, ora, habla verdad, no te contamine la amargura, no te desvíes. Porque hay gente tan pendiente de la puerta grande que descuida la fidelidad pequeña. Y la espera, entre otras cosas, prueba si podemos ser fieles sin aplausos. David fue ungido mucho antes de ser entronizado. Y entre la unción y el trono hubo ovejas, música en palacio ajeno, lanzas, desiertos, cuevas, traiciones, soledad, incomprensión. Ahí está la gran escuela. En ese mientras tanto, porque el mientras tanto es la universidad del alma. Es donde aprendes a no depender de los resultados visibles. Es donde descubres si amas a Dios o solo amas sus recompensas. Es donde se destapa si tu identidad viene de su voz o de tu plataforma. Y déjame hacerte una pregunta con amor pastoral. Si Dios no te diera eso que tanto le estás pidiendo, ¿seguiría siendo suficiente para ti? No te lo pregunto para condenarte. Te lo pregunto porque la espera termina revelando si nuestro mayor anhelo es la mano de Dios o el rostro de Dios. Y cuando el creyente llega al punto de decir: Señor, sigo queriendo esto, sigo llorándolo, sigo creyéndolo, pero más que la respuesta te quiero a ti, entonces algo se ordena por dentro. La ansiedad pierde dominio, el ídolo se rompe, el alma deja de negociar con el cielo y empieza a descansar en el Padre. Eso no mata el deseo, lo santifica. Porque Dios no está en contra de tus anhelos legítimos. Él no se ofende porque quieras restauración, provisión, dirección, sanidad, fruto, familia, paz. El problema no es desear, el problema es poner el deseo en el trono. Cuando el deseo manda, la espera te destroza. Cuando Dios manda, la espera te purifica. Y aquí quiero hacer una aplicación pastoral muy clara. Si estás esperando hace mucho tiempo por un hijo, por una reconciliación, por una respuesta financiera, por una salida emocional, por un alivio físico, por una restauración ministerial, no tomes la demora como una definición de tu valor. El retraso de la respuesta no es un comentario sobre cuánto Dios te ama. Marta y María eran amadas y aún así tuvieron que esperar. José era escogido y aún así tuvo que esperar. Abraham tenía promesa y aún así tuvo que esperar. Ana oró entre lágrimas y aún así tuvo que esperar. David fue ungido y aún así tuvo que esperar. Pablo recibió llamado y aún así pasó años siendo formado. Jesús mismo vivió 30 años de anonimato antes de 3 años de ministerio público. Si el Hijo de Dios pasó por procesos, ¿por qué nosotros creemos que todo lo nuestro debe resolverse en 3 semanas? No midas el amor de Dios por la rapidez de la respuesta. Y tampoco midas tu espiritualidad por la ausencia de cansancio. Hay gente santa que se cansó. Elías se cansó, Jeremías se cansó, David se cansó. Pablo habló de estar atribulado, perplejo, perseguido, derribado. Nuestro estándar no es nunca me afecta. Nuestro estándar es aún afectado, sigo volviendo a Él. Eso es madurez. Madurez no es no llorar.
Madurez es no desconectarte cuando lloras. Madurez no es no preguntar. Madurez es no convertir tus preguntas en rebelión. Madurez no es que no te duela la espera. Madurez es no dejar que la espera te vuelva incrédulo. Y aquí viene una parte que quiero que guardes como medicina. Hay cosas que solo se aprenden esperando. La adoración fácil se aprende rápido. La adoración con el alma herida se aprende en la espera. La confianza sin control se aprende en la espera. La paciencia verdadera, no la de discurso, sino la de entraña, se aprende en la espera. La compasión por otros quebrados se aprende en la espera. El discernimiento para no idolatrar bendiciones se aprende en la espera. La humildad que reconoce, si Dios no me sostiene, me caigo, se aprende en la espera. A veces queremos ser usados, pero no queremos ser profundos. Queremos frutos sin raíz. Queremos autoridad sin quebranto. Queremos palabras sin silencio. Queremos unción sin horno. Y Dios, que no produce monstruos espirituales, sino hijos maduros, nos mete en tiempos de espera para salvarnos de nosotros mismos. Porque seamos honestos, si algunas cosas nos hubieran llegado cuando las pedimos, hubiéramos arruinado todo. Si algunas puertas se abrían cuando insistíamos, hoy estaríamos contando tragedias. Si algunos vínculos prosperaban cuando queríamos, hoy estaríamos atados a algo que nos secaría el alma. Si algunas oportunidades explotaban cuando nos parecía, nuestra carne hubiera confundido favor con mérito. Por eso más de una vez, al mirar atrás, terminamos diciendo: gracias, Señor, por lo que sí me diste. Y también gracias por lo que no me diste cuando lo pedí. Eso también es fe madura. Ahora, no quiero dejar esto solamente en un plano teológico. Quiero bajar al barro cotidiano. ¿Qué haces cuando la espera se hace larga? Primero, aférrate a la palabra más que a la sensación, porque tus sensaciones cambian. Un día amanece fuerte, otro día roto. Un día sientes fe, otro día solo rutina. Pero en su palabra he esperado, dijo el salmista Salmo 130 contra 5. No dijo, en mis emociones he esperado. Dijo, en su palabra. La promesa es ancla, no las ganas. Segundo, sigue orando aunque te parezca repetitivo. La oración no es para informarle algo a Dios, es para mantener tu corazón conectado a la fuente. Hay cosas que no cambian afuera de inmediato, pero se conservan adentro porque seguiste orando. A veces la oración no abre la puerta ese día, pero evita que tu corazón se oxide mientras tanto. Tercero, no te aísles. El desánimo ama el cuarto cerrado, ama el pensamiento sin contraste, ama el monólogo interior, ama que no le cuentes a nadie. Pero Dios diseñó comunidad para temporadas así. Moisés necesitó a Aarón y Hur para sostenerle los brazos. Pablo necesitó compañeros. Jesús en Getsemaní quiso a sus discípulos cerca. No estás llamado a esperar solo. Cuarto, guarda tu boca. No te hablo de negar la realidad, sino de no coronar la mentira. No llames imposible a lo que Dios no ha cerrado. No declares muerte sobre todo. No digas nunca con tanta facilidad. La lengua puede convertirse en un aliado de la amargura. Habla verdad, no fantasía, pero tampoco te conviertas en profeta de tu propia derrota. Quinto, sigue haciendo el bien. Gálatas dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Gálatas 6 contra 9. Mira la clave, a su tiempo, no al tuyo, al suyo, y si no desmayamos. O sea, hay cosecha ligada a permanencia, hay fruto que solo ve el que no soltó. Sexto, no confundas pausa con rechazo. A veces estás detenido, pero no descartado. A veces el tren no se canceló, simplemente no llegó aún a la estación. Y si Dios te puso en pausa, úsala. Aprende, sana, descansa, reordena prioridades. Vuelve a mirarlo a Él. Las pausas de Dios no son desperdicios si se viven en su presencia. Séptimo, adora antes de entender. Y esto sí es una decisión profunda. No siempre vas a comprender primero y adorar después. Muchas veces tendrás que adorar sin comprender. No porque seas necio, sino porque reconoces que Dios sigue siendo digno mientras todavía no viste el desenlace. Y aquí quiero decir algo que siento muy fuerte como exhortación pastoral. Tal vez alguien me está escuchando y lleva tanto tiempo esperando que ya no está peleando por un milagro, sino por no enfriarse. Ya no está diciendo, Señor, dame esto, sino, Señor, no permitas que me vuelva otra persona. Y si ese eres tú, escucha bien, protégelo, protege tu corazón, protege tu capacidad de llorar delante de Dios, protege tu ternura espiritual,
Protege tu hambre por la presencia. Porque el verdadero peligro de la espera larga no es solo no recibir lo pedido, es convertirte en alguien endurecido. Y el enemigo estaría feliz si no te hace caer escandalosamente, pero sí logra que dejes de esperar con pureza. No le regales tu alma al retraso. No le regales tu dulzura al dolor. No le regales tu fe al calendario. No le regales tu identidad a la demora. Eres hijo aunque estés esperando. Eres amado aunque no veas movimiento. Eres escogido aunque estés cansado. Eres sostenido aunque no tengas respuestas. Y si tu oración hoy se redujo a Señor, ayúdame a no soltar, esa oración también es preciosa. Yo sé que vivimos tiempos donde todos quieren fórmulas. 7 pasos para salir del desierto. 3 llaves para acelerar tu milagro. 5 secretos para que Dios te responda hoy. Pero la Biblia no nos vende magia. Nos presenta un Dios soberano, bueno, cercano y sabio, que a veces responde rápido, a veces responde distinto y a veces trabaja en silencios largos. Y la fe madura no es la que manipula a Dios, sino la que aprende a caminar con Él en cualquiera de esos escenarios. No se trata de controlar a Dios, se trata de conocerlo mejor. Por eso Pablo escribe que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia carácter y el carácter esperanza. Romanos 5, 3 hasta 4, fíjate el orden. No dice que la prueba automáticamente te vuelve mejor, dice que bien procesada puede producir perseverancia. Y esa perseverancia va labrando carácter. Y ese carácter termina sosteniendo una esperanza más robusta, menos infantil, menos emocionalmente volátil. No una esperanza que depende de si hoy me sentí bien, sino una esperanza fundada en quién es Dios. Y cuanto más lo conoces, menos pánico te produce la demora. No porque te guste esperar, sino porque conoces al que está del otro lado del silencio. Eso es lo que cambia todo. Cuando conoces el carácter de Dios, puedes no entender sus tiempos sin sospechar de su bondad. Puedes no comprender el método sin acusar su corazón. Puedes llorar la noche sin dudar de la mañana. Porque el asunto ya no es solo quiero respuestas, sino sé quién me sostuvo antes, sé quién abrió caminos que no vi venir, sé quién me cargó cuando yo no podía ni orar, sé quién fue fiel cuando yo estaba confundido. Y la memoria de la fidelidad pasada alimenta la esperanza presente. Por eso es tan importante recordar no como nostalgia religiosa, sino como argumento espiritual. Si Dios me sostuvo allá, me sostendrá aquí. Si me trajo hasta este punto, no fue para abandonarme a mitad del puente. Si me habló, no jugará conmigo. Si me prometió, sabrá cómo. Si se quedó conmigo en otros inviernos, no me soltará en este. Déjame detenerme también en algo muy humano. La comparación en la espera. Eso sí que lastima. Ver a otros recibir lo que tú sigues esperando. Ver a otros casarse mientras tú sigues solo. Ver a otros restaurarse mientras tu casa sigue rota. Ver a otros prosperar mientras tú ajustas cuentas. Ver a otros sanar mientras tú sigues peleando. Ver a otros entrar en una puerta mientras la tuya sigue cerrada. Y uno dice, Señor, me alegro por ellos, más o menos, porque la comparación duele. Ipsolo, si no la entregas a Dios, se transforma en veneno. Pero escuchá, el reloj de otro no invalida tu proceso. Que alguien haya vivido una primavera antes que tú no significa que tu invierno sea castigo. Dios no escribe todos los testimonios con el mismo ritmo. No todos los salmos tienen el mismo compás. No todas las cosechas maduran el mismo día. Y si te pasás midiendo tu historia con la regla de la vida ajena, vas a terminar despreciando el taller exacto donde Dios te tiene formando algo eterno. No envidies procesos que no conoces. No codicies frutos cuya raíz no viste. No interpretes la rapidez ajena como superioridad espiritual. Dios no está compitiendo a sus hijos entre sí. Y aquí me gustaría hablarte como si estuviéramos sentados en una mesa tomando café sin púlpito de por medio. Tal vez tú llegaste hasta aquí por pura inercia. Tal vez hace tiempo ya no sientes casi nada al orar. Tal vez tu Biblia se abre y la lees por disciplina más que por deleite. Tal vez sigues viniendo, pero por dentro piensas, no sé cuánto más aguanto. Y si ese es tu caso, quiero decirte algo con enorme ternura. A Dios no le asusta tu cansancio, no lo espanta tu sequedad, no se ofende por tu debilidad. Él no es ese líder inseguro que solo quiere soldados impecables. Él es Padre
Y un padre verdadero no abandona a un hijo porque lo ve agotado, se acerca más. Si hoy no puedes correr, camina. Si hoy no puedes caminar, quédate de pie. Si hoy no puedes ni estar de pie, arrástrate hacia su presencia, pero no te desconectes. Aunque sea con un susurro, aunque sea con una lágrima, aunque sea con una oración torpe, aunque sea diciendo, no tengo fuerza, pero aquí estoy. Eso también es fe. Y quiero llevarte otra vez a Isaías 40:31, porque dice algo bellísimo. No dice que todos van a volar primero. Dice que unos levantarán alas, otros correrán, otros caminarán. O sea, Dios contempla distintos ritmos de fortaleza. A veces tendrá fuerza para volar, a veces para correr y a veces apenas para caminar. Pero la promesa sigue siendo renovación. El objetivo no es que todos avancen igual. El objetivo es que nadie se quede fuera de la gracia que sostiene. ¿Cuántos han descubierto eso? Que hubo años donde eras una fogata y hoy te sientes una brasa, pero una brasa también tiene fuego, solo necesita ser avivada. Y si hoy vienes como brasa, el Espíritu Santo sabe soplar sobre lo que parece apagado. Ahora déjame hablarle a los que están esperando por alguien más, porque hay esperas propias y esperas delegadas. Madres esperando por hijos, padres esperando por regresos, esposas esperando por conversiones, abuelos esperando por nietos, pastores esperando por ovejas heridas, hermanos esperando por restauraciones familiares, amigos esperando por la salida de alguien hundido, y esas esperas tienen un sabor especial, porque a veces uno soporta mejor su propio dolor que ver el dolor ajeno sin poder resolverlo. Si ese es tu caso, no minimices el poder de tu intercesión. Hay cosas que todavía no cambian a simple vista, pero están siendo cercadas por oración. Hay muchachos que no saben que siguen vivos por la oración de su madre. Hay matrimonios que no se cayeron porque alguien siguió clamando. Hay mentes que no se quebraron del todo porque una abuela sostuvo el vallado. Sigue orando. No con manipulación, no con control, no con condena. Ora con fe, con ternura, con perseverancia. La oración no violenta la voluntad de otro, pero sí invita a Dios a obrar, a confrontar, a atraer, a guardar, a poner testigos en el camino, a desbaratar mentiras, a preservar vida. No abandones a las personas en tu corazón antes de que Dios te diga que sueltes. Ahora bien, también sé que hay esperas que no terminan con el resultado que esperábamos, y no quiero predicarte una fe deshonesta. No todo desenlace en esta tierra coincide con nuestros deseos. Hay oraciones que reciben un sí, otras un todavía no, y otras un mi gracia te basta. Pablo pidió que se fuera el aguijón, y no se fue. 2 Corintios 12, 7-9. Jesús pidió si era posible que pasara la copa, y no pasó. Mateo 26, 39. Entonces la fe cristiana no es un contrato para obtener siempre el escenario que elegimos. La fe cristiana es confianza absoluta en que, incluso si la forma de la respuesta no coincide con mi plan, Dios seguirá siendo bueno y suficiente. Eso es duro, pero es santo, y ahí la espera alcanza su punto más profundo. Porque ya no se trata solo de aguardar un resultado, sino de permanecer enamorado de Dios aunque el resultado no llegue como soñaste. Y eso, mi querido, no es resignación fatalista, eso es adoración madura. Es decir, Señor, yo sigo creyendo que puedes, sigo pidiendo, sigo llamando, sigo golpeando la puerta, pero aun si el camino final fuera otro, no voy a convertir tu silencio en mi excusa para alejarme. No haré de mi dolor un altar rival. No voy a amar mi decepción más que a tu presencia. Ahí el infierno tiembla, porque el enemigo no puede hacer casi nada contra alguien que aún cansado sigue rendido al Señor. Y aquí va una palabra pastoral que quiero que recibas con discernimiento, no como una nueva escritura, sino como exhortación al alma. Tal vez esta temporada no es para que entiendas todo, sino para que aprendas a confiar más hondo. Tal vez Dios no te está negando algo, te está arraigando a alguien, a Él mismo. Tal vez no está retrasando la promesa por crueldad, sino porque quiere que cuando llegue no la ames más que al dador. Tal vez lo que tú llamas demora es el modo divino de blindarte de una bendición mal administrada. Tal vez esta noche larga no es para destruirte, sino para enseñarte a reconocer la voz del Señor cuando no hay luces artificiales. Y si esto resuena en tu espíritu, recíbelo como abrazo, no como condena. Porque bastante tiene ya el corazón que espera como para encima cargar culpas inventadas. No todo retraso es castigo, no toda pausa es desaprobación, no toda noche es pérdida.
No todo silencio es distancia. Hay silencios llenos de trabajo invisible